Imaginemos por un momento descubrir que el mayor éxito de ventas de la literatura del siglo XVI, un libro lleno de caballeros, paisajes idílicos y escudos aristocráticos, en realidad no surgió de una musa divina inalcanzable. Claro, la típica musa celestial que todos tenemos en mente. Exacto, esa misma. Pues imaginemos que, en el fondo, es la historia de la vecina de un pequeño pueblo de León y de los paseos de un autor por la orilla del río local. Es un contraste brutal, desde luego. Hoy tenemos sobre la mesa unos documentos que destrozan por completo ese mito, el mito de la inspiración literaria aislada en una torre de marfil. Sí, porque solemos pensar que las grandes obras del Renacimiento se gestaron en salones de Palagio o en bibliotecas oscuras. Pero la realidad literaria a menudo tiene las raíces hundidas en el barro de un río cercano y, fíjate, lleva el rostro de gente corriente. Totalmente. La que vamos a hacer hoy sea tan especial. Así es, porque hoy no vamos a hacer un análisis literario tradicional. Tenemos aquí un compendio de información sobre un proyecto de innovación educativa impulsado por el Instituto Fernando I de Valencia de Don Juan. Que está en la provincia de León, para ponernos en situación. Eso es. Y junto a esto tenemos también fragmentos históricos sobre una novela clave de 1558 titulada Los 7 libros de la Diana. Y, ojo a esto, unos diseños visuales en 3 dimensiones creados por adolescentes de hoy en día. Una mezcla interesantísima, la verdad. Vale, vamos a desgranar esto, porque nuestra misión es entender exactamente cómo la educación pública está logrando unir, de una manera brillante, un texto clásico con las calles que la gente pisa todos los días. Bueno, y para comprender la verdadera dimensión de lo que han conseguido estos estudiantes y sus profesores, creo que no podemos empezar directamente por las aulas del siglo XXI. Claro, hay que ir al origen de todo. Exacto. Tenemos que viajar primero a los orígenes, a ese año 1558, para entender la materia prima con la que han estado trabajando. De acuerdo, pues viajemos entonces al siglo XVI. Estamos hablando del escritor Jorge de Montemayor. Y, a ver, entre nuestras fuentes hay imágenes de la primera edición de su obra maestra, Los 7 libros de la Diana. Que se publicó entre 1558 y 1559, con cierto misterio histórico sobre la fecha exacta de publicación, por cierto. Sí, los documentos mencionan esa pequeña ambigüedad. Pero bueno, al ver la portada impresa en Valencia, uno se encuentra con yelmos, florituras, escudos de armas. Todo grita alta cultura renacentista por los 4 costados. Desde luego. Pero claro, los documentos también mencionan que esta obra es una novela pastoril. Y aquí necesito que me aclares algo, porque para la mentalidad actual, para nosotros hoy en día, una novela sobre pastores suena francamente a la cosa más aburrida del mundo. Ya. ¿Por qué era tan importante en su momento? Bueno, es una duda muy lógica desde nuestra perspectiva actual. Para entender la novela pastoril, hay que pensar en ella como el equivalente a la cultura pop o a las grandes superproducciones románticas de nuestra época. O sea, nada que ver con el campo real. Nada en absoluto. No eran historias sobre ganadería real. Eran relatos de evasión pura y dura. Presentaban a pastores increíblemente cultos, muy idealizados, que se pasaban el día en prados perfectos debatiendo sobre labor. Madre mía. Sí. Sufriendo por triángulos amorosos complejísimos y cantando poemas. Era el entretenimiento de moda en toda Europa. O sea que era básicamente el equivalente al gran éxito dramático del momento, la serie que todo el mundo veía para escapar de la rutina. Exactamente eso. Pero aquí es donde los documentos nos revelan el gran secreto de esta obra. Resulta que Montemayor no se inventó un paisaje mitológico, abstracto, inspirado en la antigua Grecia. ¿No? ¿Qué va? La inspiración geográfica es Valencia de Don Juan, un lugar al que históricamente se conoce como Collanza. Por eso el proyecto educativo habla de una inspiración collantina. Él basó esos prados perfectos, esa naturaleza de la novela, en la ribera del río Esla. Y fíjate que eso lo cambia todo. Pero, a ver, lo verdaderamente revolucionario no es solo el paisaje, ¿eh? Es la protagonista. Cuéntame. La famosa Diana, la pastora inalcanzable que da nombre y sentido a toda la obra, no es una figura extraída de la mitología romana. Está basada en una mujer de carne y hueso. Aquí viene lo bueno. Sí, una vecina de Valencia de Don Juan llamada Ana Muñiz. Según las investigaciones que tenemos aquí, fue el amor platónico del propio Jorge de Montemayor. Es que, para que nos hagamos una idea moderna,
Es como descubrir que la canción pop más famosa de la década, esa que gana todos los premios internacionales y suena en todas las radios, fue escrita en secreto sobre la chica que trabajaba en la panadería del pueblo del cantante. Tal cual. Y que el videoclip idílico que todos vemos es en realidad el parque donde se sentaban por las tardes. Es alucinante, pero espera, tengo una duda razonable aquí. Dime. Si la historia ocurre en León y trata sobre una mujer real llamada Ana Muñiz, ¿por qué llamarla Diana? ¿Por qué esconderla detrás de escudos nobiliarios y de pastores idealizados? Ah, pues esa es una cuestión fundamental sobre cómo funcionaba la literatura en el Renacimiento. A ver, En el siglo XVI, el arte necesitaba ser elevado. Existía una convención muy estricta. O sea, para que una obra fuera considerada literatura seria, debía tener referencias clásicas, obligatoriamente. claro, no valía cualquier cosa. Exacto, no podías simplemente escribir un éxito de ventas sobre una vecina de Collanza y un río local de forma directa. Eso no se consideraba culto. Tenías que vestirlo con ropajes grecolatinos. Entiendo, darle ese toque intelectual. Eso es, llamarla Diana, que es la diosa de la caza y la naturaleza, y situarla en un entorno bucólico era la forma de convertir una experiencia local y muy terrenal en una historia universal. Y sobre todo, aceptable para la alta sociedad que leía estos libros. ¡Qué fascinante! O sea que Montemayor básicamente hackeó el sistema literario de su época. Disfrazó su propia vida y su pueblo de alta cultura clásica. Lo resumiste a la perfección. Y sabiendo esto, pues damos un salto enorme en el tiempo. Llegamos a la actualidad, donde esta historia podría haber quedado simplemente como, no sé, una nota a pie de página en una enciclopedia polvorienta. Sí, olvidada por completo. Pero, en lugar de eso, el Instituto Fernando I decide rescatarla a través de su proyecto de innovación educativa, el famoso PIE, que han titulado Rutas Literarias y Patrimonio Histórico, y crean una ruta física y una exposición llamadas Diana Inspiración Collantina. Exactamente. Y este marco del proyecto de innovación educativa es clave, porque no se trata de una actividad extraescolar aislada, de esas que haces una tarde y ya está. Es una metodología oficial que busca cambiar por completo cómo se procesa el conocimiento en el aula. Pero seamos realistas por un momento, porque me pongo en el lugar de los profesores. La premisa suena muy bonita en el papel, claro. Sí, la teoría siempre es buena. Pero en la práctica tienes a un grupo de adolescentes del siglo XXI que están acostumbrados a vídeos de 15 segundos en el móvil y a estímulos constantes. Totalmente cierto. ¿Cómo no hubo un motín en el aula al pedirles que se interesaran por una novela pastoril en castellano antiguo de 1558? Suena receta para el desastre absoluto. Los documentos explican cómo lograron salvar esa barrera tan inmensa. Pues mira, si conectamos esto con el gran desafío de la pedagogía moderna, la respuesta está en el rechazo a la pasividad. El problema tradicional no es que a los jóvenes no les interese el pasado. El problema es obligarlos a memorizar textos descontextualizados mientras están sentados en un pupitre. Claro, el formato aburrido de siempre. El paradigma. En lugar de decir, chicos, vamos a leer este libro antiguo, dicen, vamos a salir a la calle a buscar las huellas reales de esta historia. Básicamente, sacan la literatura de las cuatro paredes del aula. Ah, claro, la llevan al terreno físico. Eso es. Al llevar a los alumnos a la orilla del río Esla, a las calles exactas donde Montemayor pudo haber visto a Ana Muñiz, el aprendizaje se vuelve físico y tangible. De repente, no están estudiando la sintaxis del siglo XVI, o sea, están investigando lo que ocurrió en su propio barrio. ¡Qué cambio de perspectiva! Y la neurociencia nos dice que cuando vinculas el conocimiento a una experiencia espacial y emocional, la retención se multiplica. Caminar por donde caminó el autor cambia la relación de poder. El libro ya no es una imposición académica, es un mapa de su propio territorio. Me encanta esa forma de verlo. Es la diferencia entre leer el manual de instrucciones de un coche y que te den las llaves para conducirlo directamente. Totalmente de acuerdo. Y cuando analizamos cómo ejecutaron el proyecto, nos damos cuenta de que no fue solo cosa del Departamento de Lengua. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Ya lo creo. Porque los materiales nos muestran una colaboración a gran escala que me recuerda muchísimo a cómo funciona el set de rodaje de una gran producción cinematográfica. Es una analogía muy precisa, fíjate, porque en un proyecto así, cada departamento asume un rol técnico especializado, abandonando por completo esa idea de la asignatura estanca y aburrida. Pues piénsalo así. En una película no basta con tener un buen guión. Necesitas a todo un equipo.
Aquí tienes a los coordinadores, Francisco Rodríguez y Mercedes Santiago, actuando como los directores generales de la película. Los que organizan todo el caos, claro. Exacto. Luego las profesoras de lengua, Marta Prieto y Eva María Ruano, y las de historia, Rita Tejerina y Lucía Panero, funcionan como los consultores de guión y de rigor histórico de la película. Claro, tienen que asegurarse de que la narrativa tenga sentido y sea fiel al 1558. Pero luego necesitas los efectos visuales. Eso es. Y ahí entra Verónica Suárez desde tecnología y María Soledad García en plástica, diseñando todo el impacto visual de la ruta. Ah, y Juan Pablo Anta en música, que pone la banda sonora de la época. Es un trabajo de equipo espectacular. Y para rematar, Esperanza Martínez en inglés junto con Elena Blanco en francés, que actuarían como las encargadas de distribución internacional, siguiendo con tu analogía. Traductoras de la experiencia, claro. Traduciendo el contenido para que la ruta literaria sea accesible a turistas y visitantes extranjeros. Cada equipo, que normalmente no interactuaría en un instituto tradicional, aporta una pieza indispensable. Y fíjate en cómo esta estructura rompe por completo los silos educativos tradicionales. Históricamente, a las 10 de la mañana tocaba matemáticas, a las 11 literatura y a las 12 historia. Sí, se enseñaba a pensar en cajas cerradas. Exactamente. Pero la realidad exterior, el patrimonio cultural, no funciona en cajas. Para nada. Para que los estudiantes comprendieran realmente a la Diana, necesitaban entender el contexto político y social de la época a través de la historia. Necesitaban la tecnología para materializar la ruta en la vida real. Este enfoque multidisciplinar les enseña básicamente que el conocimiento es un tejido interconectado. Y hablando de materializar, tenemos que detenernos en el contraste visual que aparece en nuestras fuentes, porque es el reflejo perfecto de esta colaboración. Sí, las imágenes son muy llamativas. Por un lado, tenemos la portada original del libro de 1558, en blanco y negro, con una tipografía antigua y unos escudos medievales bastante serios y pesados. Lo típico de un documento histórico. Pero, por otro lado, tenemos el logotipo que diseñaron los propios alumnos para señalizar la ruta por el pueblo, y es un diseño en 3 dimensiones alucinante. Es una gran letra D. Ah, sí, la D de Diana. Exacto. Y la mitad izquierda está formada por círculos concéntricos planos en tonos morados, grises y blancos, como si fuera literalmente la diana de un juego de dardos. Un juego de palabras visual muy inteligente, la verdad. Muchísimo. Y la mitad derecha es un volumen sólido y tridimensional en negro y gris que le da una profundidad supermoderna. Sinceramente, parece el logotipo de una empresa tecnológica actual de Silicon Valley. Bueno, ese logotipo es la síntesis perfecta de todo el proyecto escolar. Al obligar al Departamento de Arte y de Tecnología a dialogar con el de Literatura, logran traducir un concepto renacentista a un lenguaje estético contemporáneo. Es que no es solo hacer un dibujo bonito, ¿eh? Para nada. Tuvieron que destilar la esencia del libro, o sea, el nombre de la protagonista, su impacto histórico, y renderizarlo utilizando software de modelado actual. Básicamente están diciendo, nos apropiamos de esta herencia y la contamos con nuestras propias herramientas visuales. Pero claro, para llegar a ese nivel de diseño y a poder trazar una ruta física por las calles de Valencia de Don Juan, primero tenían que saber qué historia estaban contando. Evidentemente. Y aquí es donde los estudiantes tuvieron que ponerse el sombrero de detectives. Los documentos indican que tuvieron que reconstruir la historia de su propio pueblo a través de lo que llaman retazos de informaciones. Porque imagino que en Internet no venía un resumen detallado que dijera Ana Muñiz vivía en la calle tal. Por supuesto que no. Y esto nos lleva a uno de los puntos más críticos y valiosos de toda esta inmersión profunda. En la era actual estamos muy mal acostumbrados. Ya te digo, a un clic de distancia de todo. Exacto. Si tienes una duda, le preguntas a un buscador o a una inteligencia artificial y en 2 segundos tienes una respuesta sintetizada. Pero la historia local, la intrahistoria de los pueblos, rara vez está digitalizada de forma tan accesible y clara. Claro, tuvieron que enfrentarse a la cruda realidad de la investigación de campo, la de verdad. Las fuentes mencionan que tuvieron que recurrir a la edición académica de los 7 libros de la Diana a cargo de Bernardino Gago Pérez, pero eso no era suficiente. Se quedaba corto para el plano local. Totalmente. Tuvieron que ir a buscar una revista local llamada Esla, revisar artículos sueltos de periódicos de la zona y enfrentarse a libros de historia regional bastante densos. Obras académicas serias. Sí, obras como La historia de la villa de Valencia de Don Juan, de Teófilo García Fernández,
la historia de Collanza de Miguel Ángel Millán Abad y los textos sobre la presencia de Montemayor elaborados por Ángel Pérez Pascual. Madre mía, menudo trabajo. Y me imagino a esos adolescentes con libros polvorientos sobre la mesa intentando cruzar datos. En plan, espera, este autor dice que paseaban por aquí, pero este artículo de los años 80 dice otra cosa distinta. Bueno, es que esto plantea una cuestión importantísima sobre el desarrollo del pensamiento crítico en las aulas. Lo que este proyecto exige es que los alumnos evalúen la credibilidad de las fuentes. Y eso no es nada fácil. ¿Qué va? Cuando te enfrentas a retazos, como bien decían los documentos, encuentras contradicciones constantemente. Encuentras lagunas, el libro académico te da el contexto nacional de la obra, pero la revista local es la que te da el rumor histórico de dónde vivía la familia Muñiz. Tienes que encajar las piezas del puzzle. Eso es. Los estudiantes tuvieron que aprender a sopesar una fuente primaria frente a una secundaria, tuvieron que inferir datos y construir una narrativa coherente a partir de piezas fragmentadas. Ese esfuerzo cognitivo es infinitamente más valioso que el mero hecho de saber en qué año se publicó la novela. Totalmente de acuerdo. Es que los convierte en historiadores de verdad, no en meros repetidores de un temario para aprobar un examen. Están rescatando su propia identidad de los archivos de su pueblo. Exacto, están conectando su presente con el pasado de sus calles. Y cuando juntas todas estas piezas, el descubrimiento de la musa real, la conexión geográfica, esta pedagogía innovadora sacando a los alumnos de las aulas, y bueno, el trabajo en equipo estilo producción de cine y esa investigación casi policial en los archivos locales, te das cuenta de que el Instituto Fernando I ha logrado algo extraordinario. Sin lugar a dudas. Han cogido un libro que a primera vista podía parecer elitista, intimidante o simplemente aburrido por tener casi 500 años, y se lo han devuelto a sus legítimos dueños. Han demostrado que la gran literatura no pertenece solo a los eruditos encerrados en grandes bibliotecas. ¿Qué va? ¿Pertenece al lugar que la inspiró? Exactamente. Al diseñar esta ruta, al poner ese logo en 3 dimensiones tan moderno en las calles, están creando un puente directo entre el siglo XVI y el siglo XXI. El patrimonio ha dejado de ser algo inerte, una simple placa en una pared que nadie lee. Sí, la típica placa que pasas de largo 1000 veces. Esa misma. Ahora se ha convertido en un organismo vivo, que los propios jóvenes comprenden, defienden y explican, incluso en varios idiomas para los visitantes que vengan de fuera. Es un triunfo total de cómo debería ser la educación y cómo se debe cuidar el patrimonio local. Nos han recordado que detrás de la fachada clásica y de los grandes mitos literarios siempre hay personas reales, pasiones reales y lugares muy concretos. Es una lección preciosa, la verdad. Y creo que todo este análisis nos deja con una reflexión final sumamente provocativa para cualquiera que nos esté escuchando en este momento. A ver. Si un grupo de estudiantes de un instituto público en León ha sido capaz de descubrir, investigando y uniendo fuerzas, que una obra maestra de la literatura universal no nació en las nubes, sino que está basada en los atardeceres junto al río de su pueblo y en la sonrisa de la vecina de al lado, Sí. ¿qué otras leyendas, qué otras musas inspiradoras o qué tesoros de la historia mundial podrían estar ocultos a simple vista en las calles por las que cruzamos para ir a trabajar o en el parque de nuestro propio barrio? Simplemente esperando a que alguien con un poco de curiosidad se decida a rascar bajo la superficie.